Café con Dios. Amigos, amigas, buenos días, bienvenidos a este programa que hemos hecho con mucho cariño para ustedes. Le tenemos un tema bastante interesante para los hijos de Dios, pero quiero decirles que hoy hemos empezado este día llenos de gozo, porque los cristianos tenemos que ser felices, tenemos que transmitirle a todos los que no conocen del Señor el gozo que nos da nuestro Padre. Se cree que los cristianos somos aburridos, pero hoy vamos a tomarnos este café con Dios, así llenos de ese gozo del Señor. Amigas, bienvenidas. Gracias, Jimenita, y gracias a ustedes, queridos amigos. Sean todos bienvenidos a disfrutar este tiempo en Café con Dios y en compañía de estas hermosas mujeres que siempre tienen un consejo muy importante que entregar, obviamente tomado de nuestra palabra, que es nuestro alimento. Así que no se vaya, porque el tema seguramente le cae como anillo al dedo. ¿A quién no le ha pasado lo que vamos a comentar el día de hoy? Por supuesto, Así ya lo es. vamos a comentar. Así que quédese con nosotros y disfrute este tiempo de calidad, porque realmente hemos preparado este programa con mucho amor para ustedes, con una tacita de café. Ya cogió su tacita de café. Recuerde que lo que vamos a compartir es palabra del Dios Altísimo que va a ministrar tu corazón, y que posiblemente estés pasando por alguna circunstancia difícil y no entiendes muchas cosas de las que estás viviendo, pero Dios tiene respuestas para tu vida. Así que buenos días con un café con Dios. Por supuesto, vamos a compartir de ese tiempo. Lo hablábamos ya en el programa de las amas de casa, que hay que tener un tiempo, incluso aquellas que de repente tienen muchas cosas que hacer, de este tiempo para poder compartir con la palabra de Dios. Amigas, ya se acercan las fiestas de Guayaquil. Ajá, estamos. Se acercan las fiestas de Guayaquil. Yo pienso en la fiesta de Guayaquil y enseguida me acuerdo de todos esos platos deliciosos que tiene nuestra ciudad. ¡Ay, qué rico! Pero bueno, tenemos también un alimento para nuestra alma, un alimento para nuestro espíritu, y ese lo vamos a tener también celebrando nuestra ciudad y consagrándola para Cristo. Les cuento que va a haber un evento muy especial el 26 de julio, ahí está en nuestras pantallas la promoción del evento, 26 de julio desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, una cruzada concierto de evangelismo y adoración a Jesucristo en la avenida 9 de octubre y Lorenzo de Garaycoa. Levántate y resplandece, porque la gloria del Señor brilla sobre Guayaquil. Va a estar la Orquesta Sinfónica Cristiana del Ecuador y por supuesto vamos a tener la palabra del pastor Francisco Lores, organizado por el Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios. Así que ya saben, ustedes ya tienen hecha la invitación en pleno centro de la ciudad. Así es, Jimenita. ¿Y cuál es el tema que vamos a tratar hoy? Vamos a tratar un tema, ya les voy a decir, estamos ansiosas No sabemos en qué momento por empezar. conocer el tema. Yo antes de contarles sobre ese tema, quiero contarles que para todas aquellas que quieren lucir bien, ¿dónde tienen que ir? A ver la lección. FM Moda. Muy bien, FM Moda. Allí usted va a encontrar esos diseños exclusivos, esos para usted, para que usted luzca regia. Ahí tiene los teléfonos y la dirección en pantalla en la ciudad de La Garzota. Ahí usted puede ir, ¿qué días nomás, mi querida Marlene? De lunes a sábado, de 9 a 7 de la noche. Las puertas están abiertas allí para atender a todas esas princesas del Señor y a todos aquellos príncipes que quieren ir a comprarle, ¿no? Para que sus mujeres estén regias. Para que estén regias. Yo hoy día me siento regia con esta blusa hermosa de FM Moda, y así mismo usted puede lucir cada vez más hermosa como el Señor la ha creado. Pues ahí tiene también pues para poder vestirse de lino fino, digo yo. Bueno, ahora sí, el tema que vamos a tratar hoy es un tema que a veces nos cuesta aceptar como cristianos, ¿no? Porque como cristianos siempre queremos tener esa comunicación constante con el Señor, siempre decimos que es importante que hablemos con nuestro Dios. Pero, ¿qué pasa cuando Dios guarda silencio? O sea, en realidad Dios primero de qué se trata, silencio. ¿no? Cuando decimos, cuando Dios guarda silencio, de hecho hay un libro muy conocido del doctor Dobson que muchos lo han leído, sobre todo cuando tienen un periodo largo de crisis, increíble, sí. necesitan ser ministrados por una palabra así realmente hermosa, pero vamos a saber qué es lo que ocurre, por qué estamos diciendo cuando Dios guarda silencio. Una de las cosas que a nosotros nos llama la atención cuando abrimos nuestro corazón a Jesucristo, dejamos de vivir una religión y comenzamos a vivir una comunión y una vida de reino, es que
que oramos y sabemos que Dios nos comienza a hablar. Alguien puede decir, pero ¿qué? ¿Te habla de una manera audible? No necesariamente. Es esa fuerte voz contundente que habla en tu corazón y que tú sabes perfectamente que es el Señor. Además, al leer su palabra, estamos siempre en esa comunicación con el Señor. Entonces, si nos habla constantemente, ¿cómo podemos hablar de que resulta que hay un momento donde simplemente no habla? Y es que, ¿quién no ha vivido esa situación dura, dolorosa, así de depresión, muy probablemente, de un problema angustioso por salud, y de repente, por más que clamas y buscas al Señor, no encuentras que te está contestando, no encuentras que Él te está dando la solución que generalmente siempre está a la mano, no encuentras que está abrazándote, sino que más al contrario lo sientes muy distante? Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy, y que creo que, todos en alguna manera lo hemos pasado. Todos lo hemos pasado. Sí, definitivamente. ¿Qué es lo que generalmente sentimos? ¿Cuál es nuestra primera percepción cuando sentimos que Dios está en silencio? Ahora, angustia, desesperación. Angustia y Totalmente. desesperación. Ayer precisamente estaba yo ministrando un tema en la iglesia y hay 3 parábolas en la Biblia. Es el de la oveja perdida, está el del hijo pródigo que también sale de casa, pero hay una que me llama mucho la atención y es el drama que se perdió dentro de casa, y habla de aquellos hijos de Dios que tenemos el conocimiento de Dios, pero que muchas veces nos sentimos perdidos en nuestra angustia, en nuestra desesperación, y sentimos que no hay nadie que nos socorra. Y la parábola habla de que la dueña de este drama prendió la luz, empezó a barrer la casa y al fin encontró lo que se había perdido. Y eso quiere decir que a veces nos sentimos que no somos escuchados por Dios y que de pronto Él no nos ama lo suficiente, que nuestros pecados no dejan que nuestras oraciones sean escuchadas y contestadas, pero tenemos que ser conscientes de que Dios, cuando guarda silencio, es porque está trabajando, te está buscando una solución, está mirando la manera en que puedas escuchar y aplicar lo que Él tiene para tu vida definitivamente. Entonces yo sé que cuando nos sentimos perdidos, en este caso sentimos el silencio de Dios, no sentimos esa voz que nos da fuerza, que nos anima, es necesario también tranquilizarnos un poquito y empezar a lo que dice la Biblia, ¿no? Confiar en Dios. Ahora, hay un versículo en este momento que dice: Dios callará de amor. ¿Lo has escuchado? Hermoso. Y sí. callará de amor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios muchas veces calla porque sabe que muchas veces no le vamos a escuchar. Entonces Él tiene que guardar silencio para poder darnos a nosotros el tiempo de pensar que Él está trabajando a favor nuestro, que Él tiene la respuesta en sus manos y que en sus manos estamos seguros. Así es, y definitivamente cuando Dios guarda silencio es porque realmente Él quiere que nosotros desarrollemos una relación íntima, más personal con Él, y es allí realmente donde Dios se glorifica. A veces nosotros oramos por nuestra vida, por sanidad, por restauración, oramos por nuestro esposo, por nuestros hijos, ¿verdad? Y oramos también, aún por nuestros enemigos, pero hay momentos en que Dios guarda silencio. Pero realmente lo que Él quiere es que nosotros lo conozcamos más a Él, lo amemos más a Él, realmente no porque Él hace algo por nosotros, sino por lo que realmente Él es en sí, por su esencia. Y es allí donde Dios realmente trata con nuestro carácter, con nuestra paciencia y con nuestra resistencia. No es el kairos de uno, es el kairos de Dios, el tiempo de Él. Y nos enseña a tener esa paciencia, a esperar confiadamente, reposadamente, de que Él va a hacer las cosas posibles en lo imposible. Definitivamente. Vamos a hacer un corto solamente, y aquí queríamos introducir el tema para que ya nuestras amigas y nuestros amigos puedan saber de qué vamos a tratar el día de hoy y puedan compartirlo con sus familiares, con sus amigos, y puedan decir, bueno, engánchate con el enlace con ABC Televisión, porque en este momento ustedes están viendo un tema realmente que va a llegar a sus vidas, y es cuando Dios guarda silencio. Decía Jenny, todos en algún momento lo hemos vivido, todos en algún momento hemos sentido ese silencio de Dios, y no siempre lo tomamos y lo entendemos de la manera correcta. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar incluso con algunos ejemplos en los que Dios guardó silencio. Ya regresamos. Ya regresamos. Estamos de regreso. Estamos compartiendo un café con Dios y por supuesto con ustedes. ¿Cuándo Dios guarda silencio? ¿Será que está pasando algo en nuestras vidas?
¿Será que hay algo que Él quiere pulir? A veces se cree que cuando Dios guarda silencio es porque nos portamos mal. No, Entonces, necesariamente. No necesariamente. por eso es que Él está guardando silencio, ¿no? Entonces, es importante primero hacernos esa pregunta, ¿no? Ya no hacerlo como afirmación, cuando Dios guarda silencio. Entonces yo ahora les pregunto, ¿cuándo Dios guarda silencio? Mira, yo hace poco posteé en mis redes sociales una frase que me encantó y me llamó la atención, y es que cuando el maestro está tomando el examen, el maestro guarda silencio. Hablando de la aula, de la escuela, del colegio, de la universidad, y es que el maestro te lleva a un aprendizaje a través de las enseñanzas que generalmente te da. Y qué rico poder absorber, entender, pero hay un momento donde la prueba se hace necesaria, que no es otra cosa que rendir un examen. ¿Para qué? Para ser promovido, para cambiarte del nivel donde estás y llevarte a otro mayor, a uno superior. Entonces ahí se hace indispensable que el maestro guarde silencio y deje que el alumno comience a responder aquellas preguntas que han sido puestas en el papel para que pueda responder a solas. ¿Es verdad? ¿Aprendiste? ¿Sabes que estás en la capacidad de ser promovido? Entonces yo ahora que entiendo que esos silencios de Dios son necesarios para la vida de las personas, entonces me da mucha paz saber que no es que me estoy precisamente portando mal. En otros casos también puede darse el caso, ¿no? Que sí, que es correcto, que de repente lo que está sucediendo es que está llamando tu atención, pero en otras simplemente está viendo cómo es que todo lo que has aprendido con él, ahora lo vas a poner en práctica a través de una prueba. Siempre que hacemos una prueba, esa prueba va a ser calificada para saber si vamos a ser promovidos o si vamos a tener nuevamente que entrar en esa enseñanza que ya tuvimos hasta poder pasarla. Ahora, reconocer la palabra de Dios que dice que Él quiere lo bueno, lo agradable y lo perfecto, y a veces no lo entendemos porque vivimos situaciones tan difíciles. Yo tengo el recuerdo de cuando quedé embarazada de mi primera hija, recién casada, pues los recursos económicos no eran buenos, eran muy escasos, y yo recuerdo que el embarazo no fue bueno, fue doloroso. Estuve casi 6 meses en cama con suero. Y yo le decía, Señor, tu palabra dice, porque a veces cuando uno está en desiertos uno se aferra al Señor, y pasar 6 meses en cama no es fácil. Claro. Y yo recuerdo que me empecé a consumir, la barriguita crecía, pero yo cada día era más delgadita, y los doctores me decían, usted tiene principios de aborto, yo creo que su bebé no va a nacer. Y yo recuerdo cómo le clamaba al Señor, porque cuando lo que está a tu alrededor, la bulla o lo que te comunican las demás personas es negativo, uno tiende a perderse y a dejar de escuchar la voz de Dios. Y yo recuerdo que yo un día, casi a los 7 meses, me levanté con una fiebre muy alta y desesperada y le decía, Señor, tú no me escuchas, tú no quieres guardar mi bebé, Señor. Y yo recuerdo que la fiebre fue tan alta que me tocó ir a consulta con el doctor. Y mientras yo fui a consulta, mi casa se empezó a incendiar. Yo recuerdo que llegué a la casa de mi mamá, no me llevaron a mi casa, por supuesto, sino que me sacaron disculpas. No, mira que tiene fiebrecita, tienes que ir a la casa de tu mamá, ¿quién te va a cuidar? Lo que yo no sabía era que Dios había propiciado una fiebre para sacarme de un lugar y había hecho un paisaje completo porque Él no quería que murieran ni mi hija ni yo. Entonces, a veces tenemos fiebres en nuestra vida y no entendemos por qué estamos pasando diferentes circunstancias, pero definitivamente Salmo 137 dice, confía en Jehová y Él hará. Quiere decir que no nos va a fallar, que sus silencios están ahí para un propósito maravilloso en nuestra vida. No entiendes lo que estás viviendo, no entiendes lo que estás pasando, pero ten la seguridad que Jehová va a hacer a tu favor y te va a formar. Así es. En la palabra de Dios en Mateo 6:33, ¿verdad? Nos explica más claro a qué se debe el silencio de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y el resto viene por añadidura. Es importante que nosotros reflexionemos acerca de esta promesa que Dios nos dio para mí, para nosotros, para todos ustedes, amigos televidentes. Es tener una clara dirección realmente sobre lo que hemos estado pidiendo. Dios siempre lo va a hacer en el tiempo de Él. Entonces es bueno a veces el silencio porque es una actitud positiva, ¿verdad?, de parte de Dios que nos enseña
a prestar atención, a oír la voz de Dios, a confiar en Él, sabiendo que Él lo va a hacer en el tiempo de Él, a desarrollar esa relación íntima con Dios y también pues a través de su palabra, teniendo una visión clara, porque es el Espíritu Santo de Dios quien nos va a dar convicción de lo que nosotros estamos pidiendo y de lo que realmente somos delante de Dios, o sea, cómo estamos actuando. Entonces es importante siempre estar en quietud. Es más, Dios nos enseña a nosotros a estar quietos a veces en la oración. No necesariamente tenemos que hablar, ¿verdad? Gritar, sino que estar quietos, quietos en silencio, hablando con Dios y aprendiendo a receptar lo que Dios quiere a través de su voz, escuchar la voz de Dios, porque a veces como que no queremos escucharla, o sea, nos afanamos humanamente y queremos que Él conteste ya lo que nosotros pedimos, y no es así. A través del silencio, de la quietud, nosotros vamos a escuchar la voz de Dios y el propósito que Él quiere en nuestra vida. En este silencio Dios forma nuestra fe, Dios forma nuestra paciencia, nuestro carácter. Así es. Porque definitivamente estamos siempre acostumbrados a tener respuestas de parte del Señor, ¿no? Y cuando, rápidas. Y cuando no llegan, ¿y cómo es? O sea, ¿qué pasó? Esto no, Ahora, lo que yo esto decía, no fluye, Jimena, ¿no? Él callará de amor, ¿no te dice Así mucho? es, por supuesto. Sí. Por Él supuesto. callará porque Él sabe que está haciendo algo en nuestra vida. Segunda de Corintios 13:5, hay una parte allí, la primera parte del versículo que nos dice, examinémonos a vosotros mismos en cuanto a nuestra fe. ¿Qué quiere decir? A veces Dios guarda silencio para saber qué hay en nuestro corazón, cuánto confiamos en Él. Si asimilamos el primer versículo, Sí. callará de amor, es porque Él tiene un plan de amor, no Es te que, odia. Es que es fácil tener fe cuando siempre tenemos las respuestas de Dios, ¿no? Cuando Decimos, las cosas rápidas. marchan bien, Cuando qué las cosas- rico, yo te amo, Oh, gracias sí. Señor y tal. E incluso hasta cuando nos dicen no, de alguna manera, ok, habló. tenemos esa respuesta. Entonces, ok, tu fe se mantiene, ¿no? Pero cuando está ese momento en el que no escuchas nada, en el que sientes que Él está ahí, pero no se comunica contigo, entonces ahí realmente vas a poder fortalecer tu fe, realmente puedes mantener tu fe. Yo no sé si ustedes recuerdan que la última vez que vino Marcos Huida al país, él dio su testimonio de cuando él sintió ese silencio de Dios. Él decía que luego del accidente que él tuvo, él estuvo mucho tiempo paralizado, ¿verdad? Él en ese momento dice, es difícil, ¿no? Cuando hablas de un ministro de Dios como Marcos Witt, ¿no? Que tú crees que pues tiene Ves una solo comunicación. Su vida es que brilla, ¿no? perfecta, todo es Entonces de maravilloso. repente él dice, claro, o sea, y el aceptar ese silencio de Dios. O sea, el aceptar que, ok, en ese momento el Señor simplemente no te quiere decir nada. Y no conforme ¿No? con eso, creo que luego incluso tuvo problemas en sus cuerdas vocales. Por supuesto, O sea, por encima supuesto. no terminaba de salir de una y Y empieza entraba otra. Así es. Pero es justamente ese periodo de prueba donde nosotros, aunque parezca muy difícil y uno puede pensar, pero dar un consejo es muy fácil, pero cuando lo vives hay cosas que simplemente no Totalmente. entiendes y en realidad no tenemos una respuesta para todo. ¿Cómo le vamos a decir a una mamá que se embarazó por primera vez y anhela tener a su hijo, que de repente su hijo nace pero se muere? ¿Qué respuesta vamos a tener para darle? No vamos a tener una respuesta. O para simplemente a esa familia que tiene un accidente y pierden algunos familiares. No siempre vamos a tener una respuesta que dar humanamente hablando. Así es. Sin embargo, Dios, que conoce todo de nosotros y es un Dios de poder, de autoridad, de amor, conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, siempre está en el control y siempre va a saber por qué ocurrió tal o cual cosa. Lo que pasa es que nosotros, que somos tan finitos y limitados, estamos en un punto frente a la eternidad y no podemos ver sino más allá de lo que tenemos a la vista. Por supuesto. Entonces nos desesperamos y decimos, Señor, ¿dónde estás? No te oigo, ¿qué pasó? Quiero entender esto. Y no siempre lo vamos a lograr entender. Y a veces nosotros nos volcamos contra Dios, ¿verdad? Con resentimiento. Ocurre. ¿Por qué? Porque Él realmente no contestó a esa petición. Por ejemplo, ¿por qué yo no me merecía esto? ¿Por qué conmigo? De pronto una muerte de un hijo, una muerte de un esposo. Sí, sí, ¿verdad? eso generalmente ocurre. Así Es es, triste, pero- pero Ser pasa. terrible. Así Yo es, quería- entonces, sí, sí, quisiera. es importante siempre reconocer, ¿verdad? Estar quieto, como dice en Salmos 46:10, en él. Estad quieto y conoced que yo soy Dios. Entonces, cuán importante es realmente escuchar la voz de Dios y estar quietos
estar quietos confiando de que Él va a contestar a todas nuestras expectativas y a nuestras peticiones en el tiempo de Él. Entonces el primer consejo que quizás daríamos a quienes nos están escuchando en este momento es la primera actitud que debemos tener ante el silencio de Dios es poder aprender a esperar en Él. Definitivamente así es. A tranquilizarnos, a no darle paso a la ansiedad, no darle paso a la angustia, incluso no hacernos películas, ¿no? Porque a veces dejamos que nuestra imaginación y nuestros pensamientos nos ganen y realmente comencemos a imaginar cosas que a lo mejor Dios es que está pensando, Dios está haciendo, y en realidad no le damos paso a los pensamientos de Dios. Sí. Entonces, Y si bien es cierto, perdón, que nosotros tenemos que buscar la ayuda de Dios siempre, en todo momento, a través de la oración, de la lectura de la palabra, de la intimidad, que es básico, también es importante reconocer la ayuda del hombre. ¿Qué tal tu pastor? ¿Qué tal tu líder espiritual? ¿Qué tal alguien con quien puedas hablar y hacerle saber lo que estás pensando, sintiendo, en una manera de confesión para liberar, decir en realidad sí? En el caso que decía Zoilita, estoy resentido con Dios, siento que no me escucha, siento que desde que vine a Él he tratado de obedecerle, hasta me he portado bien, sabemos decir, ¿y por qué estoy viviendo esto? El poder confesar es lo que requerimos para poder ser libres, y para eso vamos a necesitar a gente que esté en la capacidad de oírnos, orar por nosotros, estar pendiente de nuestros pasos, porque necesitamos el estar en comunión, en coinonía con otros para poder disfrutar aún de estos procesos que, aunque pueden ser muy dolorosos y muy difíciles, al final del camino, cuando vemos para atrás y esto ha pasado, vamos a encontrar: Señor, gracias, tú siempre estuviste, tú siempre me has amado y tu amor es eterno. Es como ya luego reconocer, pero eso es al paso y al mirar para atrás, pero en ese momento de desesperación es como si no entendemos nada y estamos cerrados a poder recibir algo. Ahora, Jenny, dices tú en el momento de desesperación, cuando sentimos el silencio de Dios, muchas veces, ¿por qué fracasamos? Porque nosotros mismos nos contestamos y a veces obramos y decimos, no, sabemos, o sea, reconocemos que hay un silencio de Dios, pero nosotros no. Si no escucho eso, entonces lo voy a hacer. En el caso de Señor, ayúdame, necesito planificar esto, voy a hacer esto. Nos contestamos a nosotros mismos y llegamos al fracaso y nos resentimos aún más con Dios, porque miramos que no fue una contestación de Dios, sino una contestación de nuestra propia necesidad. Y, Señor, ¿será esta la persona adecuada? En el caso de los jóvenes, cuando buscan a alguien y experimentan ese silencio, y obran en sus propias fuerzas y tienen como resultado muchos fracasos porque no esperaron el tiempo. Jimena decía, esperar el tiempo, descansar. ¿Alguien se ha perdido alguna vez que empieza uno a correr de un lado para otro? Pero qué lindo estar quietos, buscar una autoridad, en este caso en un centro comercial, un niño, ¿cierto? Alguien, una autoridad que, bueno, quédate aquí, yo voy a buscar a tu papá. ¿Qué hacemos nosotros? Empezamos a correr de un lado para otro, buscando salidas. Cuando hay una autoridad, pues ahí está el Espíritu Santo. Como decía Jenny, está el pastor. Hay alguna persona que Dios ha puesto a tu alrededor para opacar un poquito ese silencio que sientes. O crees que Dios no te ama, no te mima. No, el Señor está atento a tu vida, a lo que estás sufriendo. Así sea solo para abrazarte y llorar contigo, así solo sea para verte, porque habrá cosas que el hombre no tiene respuesta. Hay cosas simplemente que no tienen una contestación, pero al menos eso, el saber estoy a tu lado, aunque estemos callados hombro a hombro, aunque solo te pueda abrazar, aunque solo pueda llorar contigo, pero quiero que sepas que estoy, que también esa es una respuesta de Dios, porque el que alguien quiere estar contigo en un momento como el que hemos hablado, ya es también parte del amor de Dios. Vamos a hacer un pequeño corte, amigas. Regresamos luego de unos cuantos minutos para poder seguir analizando cuál debe ser nuestra actitud cuando Dios guarda silencio. Ya venimos. Ya regresamos. Estamos de regreso. Seguimos aquí en Café con Dios y estamos hablando cuando Dios guarda silencio. ¿Cuál es la actitud que debemos de tener cuando Dios guarda silencio? Ayer, amigas, mi pastor compartía una palabra hermosa en donde nos recordaba ese tiempo en lo que estaba Pablo y Silas, ¿no? Y que fueron metidos a la cárcel injustamente, ¿no? Entonces ellos estaban sirviéndole al Señor,
estaban haciendo las cosas Cantando encarcelados. conforme a las cosas, al corazón de Dios, pero fueron encarcelados. Entonces, a veces nos pasa que tú dices, yo le estoy sirviendo a Dios, yo he dado todo para el Señor, me yo merezco estoy eso. poniendo mi casa para el Señor, pero entonces, ¿por qué permite Dios que yo viva este momento? ¿Dónde está? ¿Por qué aquí no me habla? ¿Por qué aquí no actúa? ¿Pero qué hacían ellos mientras esperaban allí en la cárcel, que estaban en una situación terrible? Tú lo decías, Marlene, se pusieron a alabarle. Cantaban. Se pusieron Adoraban. a adorar al Señor. En ese tiempo en el que quizás el Señor los dejó, supuestamente, ¿no? Porque ellos pudieron haber sentido que el Señor Estaban encarcelados. estaban en Mientras una situación, hacían la voluntad la de Dios. voluntad de Dios. Así es. Entonces, Y lo alababan y lo adoraban. Y mira lo que hizo la alabanza y la adoración. Dice que se cayeron, que se abrieron las puertas. Entonces, en el momento que no sentimos la voz del Señor, no queremos cantar, no queremos alabar. Yo tengo aquí una cita bíblica, Jimenita, y dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela. O sea, ellos estaban ya fastidiados que esta mujer estaba rogándole al Señor por su hija. Y escucha lo que le contesta el Señor. Y respondiendo Jesús dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, Señor, socórreme. Entonces hay otra cosita importantísima y es el clamor. Ella se acerca al fin a los pies del Señor y le dice, no vine para ti, vine para otro pueblo. Y la contestación de ella y la insistencia en esa petición, no decir, no, el Señor no me quiere, seguir insistiendo que Él te va a escuchar. Señor, pero si aún los perrillos comen de las migajas de la mesa de sus amos. Entonces dice que tocó el corazón del Señor fue la insistencia, la fe, confía en Jehová y Él hará. Y Él hará. Entonces, confía en el Señor, que de pronto tú crees que no eres justo, que eres pecador y a causa de eso el Señor no te escucha. No, nosotros podemos conmover el corazón del Señor insistiendo, aunque a la gente le moleste. Dice que a los discípulos le molestaba y le decía, Señor, despídela ya, haz algo porque no fastidia su clamor. Hay gente que le fastidia tu clamor, mira que el Señor no te responde y a veces te van a decir, o sea, mira que el Señor no te está respondiendo, ya desiste de eso. Pero si el Señor, el mismo Señor ha puesto un sueño en tu corazón, entonces permanece, insiste en esa petición. Él es fiel y justo para escuchar a aquellos que tocan. Dice que si tú tocas, Él va a abrir, ¿no? Así es, y el Espíritu Santo, Marlene, habla de nosotros, de lo que somos realmente nosotros. La oración es una herramienta poderosísima, ¿verdad?, en nuestras vidas. La palabra de Dios es otra herramienta poderosa, porque a través de leer la palabra, o sea, Dios va a revelar cada situación, ¿verdad? El ayuno también es una herramienta increíble para hacer desaparecer esa naturaleza pecaminosa que arrastramos, ¿verdad?, desde Adán. Entonces, cuán importante es desarrollar esa relación personal con Dios en quietud, en silencio, y vamos a recibir esa respuesta también en silencio. La palabra es una herramienta, como lo dije anteriormente, poderosa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que es esa voz que habla, ¿verdad?, a nuestra conciencia, a nuestro corazón, y a veces nosotros la escuchamos también audiblemente. Yo la he escuchado audiblemente, he tenido algunas experiencias. Entonces ahí en esa quietud donde realmente Dios quiere que nos mantengamos, esa actitud de reposo, esperando confiadamente todas esas expectativas, todos esos sueños, esos anhelos que tenemos, depositando y aplicando todas las herramientas, porque esto no es parcial, esto es total. Así es. estamos hablando entonces ya de 3 herramientas. Tenemos el Así es. ayuno, la oración, ¿verdad? Que es La palabra, es el la lectura de la clamar al palabra. Señor y el alabarle, ¿no? El alabarle. Es increíble que a veces en estos tiempos de silencio de Dios creemos que estas cosas no sirven, ¿no? Que esto, o sea, que simplemente nos toca sentarnos a esperar, ¿no? Pero cuánto poder tienen estas herramientas que el Señor nos ha dado, ¿no? El no revelarnos también es muy importante, porque en el caso, por ejemplo, de José, ¿qué no le ocurrió a José? O sea, primero tuvo un sueño donde podía ver lo que él sabía que Dios iba a hacer con su vida, pero lamentablemente sus hermanos comenzaron a tener envidia y casi lo matan. Por último lo dejan abandonado en un pozo, de ahí es rescatado, es vendido como esclavo, va a parar a la casa de Potifar. En esa casa comienza aparentemente a mejorar su condición porque le dan la administración de una posición, en una posición muy importante. ¿Y qué ocurre? Lamentablemente ahí la esposa
esposa de Potifar se fija en él, lo acusa de violarla, cosa que no era cierto, lo mandan a la cárcel. Y mientras esto pasa, no estamos hablando de una semana, de meses, estamos hablando de años tras años donde la cosa iba de mal en peor. José pudo haberse rebelado y haber ya vivido su vida como quería, sin embargo fue fiel, se mantuvo obedeciendo, se mantuvo creyendo. ¿Para qué? ¿A dónde lo llevó el Señor? Fue el primero en mando en un lugar como Egipto, donde fue el plan de Dios, la voluntad de Dios, que esto fuera lo que mantenga al pueblo de Israel, porque su padre, sus hermanos y toda la descendencia vivió a costa de que en este proceso que vivió José, porque fue un proceso, a veces nosotros queremos todo rápido ya y que está pasando, porque Dios no me habla y tal vez Dios no te habló una semana, un mes, pero en este caso estamos viendo que en José fue un proceso larguísimo, una temporada enorme, pero ¿a dónde lo llevó? O sea, fue promovido a un lugar tan, pero tan importante, que era el segundo después del faraón, pero era el primero en mando, y solo esta posición pudo salvar a su propia familia y a toda la descendencia del pueblo judío. Así es, a todo el pueblo. Y ustedes recuerdan que cuando él ya está nuevamente en la cárcel, cuando ya está en la cárcel, y él le revela los sueños al panadero y al cocinero. Y al copero, ¿no? Sí, copero y panadero. Entonces, ustedes recuerdan que luego le dice, acuérdate de mí. Pero ojo, no se acordó. Y se acordó luego de bastante tiempo después. Entonces, él, en este tramo, él pudo haber dicho, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás que no me escuchas? La misma palabra, acuérdate de mí. Acuérdate de mí, ¿no? Ese tiempo de silencio del Señor. Porque Él dejó pasar todo ese tiempo, como tú dices, porque lo estaba llevando a algo mayor. Tú mencionabas hace un rato el tema del maestro, ¿no? Que es porque te quiere promover, te quiere llevar a otro nivel, porque vas a pasar a otro curso. Entonces, definitivamente tenemos que primero darle gracias a Dios por este tiempo. Ahora, Salmos 119, 11 dice, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. A veces dice claro, tus palabras, quiere decir que hay alguien que ministra palabras de vida. La Biblia es viva y eficaz, o sea que trae respuesta a nuestra vida. Y muchas veces hay cristianos, entre paréntesis, que no tienen la palabra, nunca leen, nunca buscan, nunca oran, entonces tienen sus momentos de silencio. Y la Biblia dice que las palabras de Dios son vida. Si tú aplicas la palabra de Dios en tu vida, obtendrás las respuestas que de pronto no escuchas literalmente, pero que la palabra de Dios está escrita para todos los tiempos, para nuestro presente, para nuestro futuro. Y si tomamos de esas palabras, entonces el silencio no va a ser como tan ensordecedor. Totalmente. Silencios ensordecedores, no. Van a ver las palabras de Dios para nuestra vida. ¿Cuántas veces no estábamos en situaciones difíciles y abrimos la palabra y ahí está esa parte que ministra nuestra vida, la respuesta justa? Entonces, la palabra de Dios está. Pueden haber silencios, pero tú también tienes que buscar las palabras que Él ya dejó allí Y aferrarte a sus promesas. aferrarte a sus promesas. Justo la semana pasada estuvo una profeta acá invitada en Enlace y dio palabra para algunas personas, pero luego que terminó y no le dio palabra a todos, el esposo decía, no se preocupen, que hay muchas promesas que igual hay para todos los que no recibieron en este momento. Entonces, realmente, como tú dices, ¿no? A veces solamente esperamos esa respuesta en la forma en la que estamos acostumbrados, ¿no? Sí. Pero no entendemos que Dios también nos habla de otras formas, ¿no? ¿Sabes cuándo puedes descubrir si ciertamente estás afanado o si simplemente estás ya cansado? Es cuando buscas en la intimidad, pero así, en serio, el poder derramar tu corazón como lo hacía David. Y ¿sabes qué? Señor, examina mi corazón, mira si hay ahí camino de perversidad. Es muy probable que Dios te muestre que tu corazón está resentido con Dios por no haber respondido como tú esperabas, y eso va a ser indispensable para que pueda ser limpiado, perdonado y promovido, porque probablemente si esto no ocurre, vas a estar en esta estación por un tiempo mucho mayor al que se supone tendrías que estar. Entonces, la intimidad, que es más allá que simplemente orar, es esa comunicación
comunión íntima donde derramas tu corazón, Dios puede examinarte y el Espíritu mismo te ayuda, porque dice la palabra que el Espíritu clama a través de ti con gemidos indecibles. Y yo creo que esa comunión directa del Espíritu y acercándose a la presencia del Padre por medio de Jesucristo es vital para la vida del cristiano, para que pueda llegar a la presencia mismo de Dios y orar conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestro afán, nuestra desesperación, nuestro desequilibrio emocional que muy probablemente puede llegar en estos momentos, en esta situación de las que hablamos. Entonces, mira, no hay como que tú decidas tener un tiempo dejando al mundo a un lado y metiéndote solamente tú con Dios, tal vez hasta de una manera egoísta, porque en esa oración no se supone que lleves ni a tu esposo, ni a tus hijos, ni a nadie, sino aquí estoy yo, aquí está mi corazón, me derramo. Si tienes que llorar, gemir, mira, es necesario que vivas ese tiempo, porque ese tiempo con Dios en la intimidad es donde realmente va a haber algo importante que te va a cambiar la vida. Así es, y definitivamente el silencio de Dios es excelente. Es una buena estrategia para reflexionar sobre lo que nosotros hacemos, somos y decimos. Entonces, a través de la quietud, del silencio, nosotros vamos a desarrollar esa relación personal con Dios, porque es una oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades, siempre prestos para escucharnos, pero a veces nosotros queremos que se haga nuestra voluntad y no la perfecta voluntad de Dios. Es importante entender eso, no nuestra voluntad, sino la de Él. ¿Por qué? Porque ahí vamos a entender el propósito y el plan divino que Dios ha puesto en nuestras vidas. Yo decía al inicio del programa que estábamos llenos de gozo y que este iba a ser un programa lleno de gozo. Y es que yo creo que en este silencio de Dios no podemos perder el gozo de nuestro Señor. Nunca. Y eso es lo que generalmente nos pasa, porque como entramos en esta desesperación, como entramos en esta angustia, entonces es muy fácil. Ahora se propicia el silencio, Jimena, con algo que tenemos que notar, y es examinemos nuestra fe. Ajá. Si examinamos nuestra fe, miramos en quién creemos. ¿Qué es Jesucristo en nuestra vida? ¿Solo nuestro Salvador o el Señor que tiene el control de nuestra vida? Luego dice, no solo examinemos nuestra fe, examinémonos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Hay cosas en nosotros que Dios tiene que hacer silencio para que nosotros empecemos a razonar y a pensar. Cuando tú castigas a tu bebé, le dices, bueno, para el cuarto. Y él va en el cuarto, va a decir, pero él va, miren, la mayor parte del tiempo hablamos con nosotras mismas, con nosotros mismos, qué es lo que estoy haciendo mal. La única manera de hablar con nosotros mismos es estar en silencio, cuando no tenemos las voces de nadie. Uno empieza a razonar todo lo que hiciste durante el día, todo lo que hiciste mal, todo lo que hiciste bien, a cuántas personas heriste, con cuántas personas disfrutaste. Entonces, ¿qué hace el Señor? Sale, o sea, se pone a un lado, no te abandona, pero necesita que te empieces a examinar para que no seas reprobado, porque la última parte del versículo dice, examínate para que no seas reprobado delante del Señor. Entonces, primero, el silencio del Señor es para examinar nuestra fe. ¿Qué es lo que creemos? ¿Creemos en las promesas o simplemente las declaramos? ¿Sabemos que la palabra es viva y eficaz o simplemente la hablamos por hablarla, pero en el momento de la prueba no estamos viviendo las promesas del Señor en nuestra vida? ¿Cómo está nuestra vida en esos momentos que Dios permite que no escuchemos su voz? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Porque tenemos que razonar. Algo está pasando por algo. Sí, entonces, y en este examen, Marlene, puede ser que, como bien hemos dicho, simplemente sea una prueba para promovernos. Pero ¿qué tal si no es más que una consecuencia del pecado? ¿Qué tal si es simplemente lo que hemos sembrado, ahora estamos cosechando? Y eso también puede ocurrir. Y ese silencio de Dios nos está haciendo entender que nosotros tenemos que poner asunto, y si tenemos que corregir, debemos de hacerlo. Si tenemos que pedir perdón, es necesario que lo hagamos. Si tenemos que cambiar, es importante que lo hagamos. Imagínense la jovencita que sale embarazada porque estuvo fornicando con el novio. Y luego dice, Señor, ¿dónde estás? No me escuchas. Ok. Quiero que entiendas que es simplemente una consecuencia de lo que hiciste mal. O el hombre que adulteró y luego se mete en tremendo problema cuando la mujer lo descubre. Pero Señor, tal cosa, estás en pecado. Y esa situación, ¿verdad?, es lo que está impidiendo que Dios te escuche. Porque ¿qué es lo que separa a Dios del hombre? Sino justamente el pecado. Y el pecado hace barrera. Y dice la Biblia que a veces el Señor pone como los cielos de bronce. Entonces, puede ser algo muy lindo que Dios está pendiente de ti y te quiera promover. Pero también puede ser que simplemente una consecuencia del pecado. Vamos a hacer un corte, amigas, pero regresamos ya con otro bloque en el que vamos a seguir
analizando cuál debe ser nuestra actitud, cuál debe ser, cómo debemos fortalecer nuestra fe en estos tiempos en los que Dios guarda silencio. Ya regresamos. Ya regresamos. Estamos de regreso. Continuamos aquí disfrutando de un rico café con Dios. Hay una historia hermosa en la palabra del Señor, un milagro que Jesús hizo y que todos recordamos el milagro, pero no recordamos el proceso antes del milagro. Cuando Lázaro se enfermó y cuando Lázaro se puso mal, le avisaron a Jesús que Lázaro se había puesto mal. Pero Jesús no fue inmediatamente. Jesús dice que esperó para poder ir. Entonces, cuando él llegó, ¿ya? Le reclamaron de alguna manera que por qué no había llegado a tiempo. Señor, si hubieras Señor, llegado. si tú hubieras llegado, si tú hubieras Eso estado no aquí, hubiera ocurrido. ¿ya? Eso no hubiera ocurrido. ¿Ya? Pero Jesús tenía el control absolutamente de todo, ¿no? Y allí se marca uno de los milagros más maravillosos de la palabra, en donde nos habla de la resurrección y donde nos da esa esperanza de vida y nos dice, yo estoy aquí para levantarte, para hacer de lo imposible para el hombre es posible para mí. Entonces, en estos momentos del silencio de Dios, son momentos en los que a veces el Señor espera, porque Él sabe que va a levantar en tu vida un milagro sobrenatural que va a ser de testimonio para muchos. Y para bendecir tu Y vida. para propia. bendecir tu vida y para bendecir a la de los demás. Entonces, generalmente recordamos el milagro, pero no recordamos el momento previo al milagro, ese momento de silencio. ¿Qué nomás tiene que haber sentido Marta en ese instante en el que decía, pero ¿por qué si ya se le avisó Jesús no está llegando? ¿Por qué? Somos sus grandes amigos. Somos sus íntimos. Sí. Porque la Biblia habla de aquí? que este grupo era un grupo de amigos Por de Jesús. supuesto, Y estaban por extrañados supuesto. por la actitud. ¿Cómo él no corre? Porque, a ver, si a nosotros nos dice que uno de nuestros hijos está enfermo, uno de nuestros grandes amigos está enfermo, nosotros corremos, pues. Nos vamos volando a verlos. En el caso que fueras médico, ¿no? Ajá. Tú sabes que tienes la solución y corres a auxiliar a tu amigo, a tu hijo, a tu familiar. Por supuesto. Pero en este caso, como dice el Chapulín Colorado, Jesús tenía todo previamente calculado. Él sabía, él tiene el poder en sus manos, Él sabe lo que hace en nuestra vida. Es en nosotros que entra esa desesperación, esa falta de confianza. Miramos lo que podemos hacer con nuestras fuerzas y con nuestras fuerzas a veces no conseguimos nada y Dios obra de manera sorprendente en nuestra vida. Todo lo que pasa en nuestra vida tiene una meta maravillosa y un propósito en nuestra vida, y bendito sea el propósito de Dios en nuestros corazones. Yo les voy a leer esto que tengo acá. Dice, estos tiempos no son fáciles, pero son más llevaderos cuando logramos reposar en las verdades de Dios, como son su amor y bondad. Tener presente que Dios sabe lo que hace y lo que al final todo está en sus manos, y por lo tanto lo mejor está por venir. Eso es fe. La fe es expectativa por lo que Dios hará. Te invito a que leas lo que dice el profeta Isaías cuando tiene un encuentro con Dios. Es una confianza absoluta de que pueden pasar circunstancias adversas en su vida, pero que la confianza es la que te va a llevar al puerto más seguro, y es el puerto que el Señor tiene preparado para tu vida, ¿no? Totalmente de acuerdo. Qué rico que Así es es. poder saber de primera mano que efectivamente el Señor jamás nos abandonará, que la palabra dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero efectivamente, antes de decirlo, también hay una premisa, que es cuando nosotros estamos haciendo su obra, ¿no? Y eso es importante saber también. Cuando nosotros venimos a Jesús, realmente nos cambia la vida. Y nosotros entendemos que sin Él ya nada es posible. Y el mantenernos en esa situación de comunión es diferente a vivir una religión. De repente en este camino nos podemos volver hasta muy religiosos, y cuando nos dimos cuenta perdimos la verdadera comunión y nos va a estropear. Y el Señor siempre nos va a llamar a que vivamos lo que Él manifestó sobre esta tierra, que es el reino de los cielos. Por eso diariamente nosotros decimos, Señor, venga tu reino, que se haga tu voluntad, así como es en los cielos donde todo es perfecto, así
lo queremos acá en la tierra, porque esa fue la voluntad de Dios al haber traído al Hijo de Dios. No solamente salvarnos para tener vida eterna. La vida eterna no empieza cuando nos meten en un ataúd. La vida eterna empieza cuando nosotros tenemos esa comunión con el Señor Jesús, y acá en la tierra es cuando comenzamos a operar esos milagros, maravillas y prodigios que dice la Biblia, pero para que nosotros también los manifestemos, porque dijo que cosas mayores a las que Él hizo nosotros haremos. Mira, cuando estamos en esa comunión con el Señor, realmente nuestra vida cambia y la vida de los que están a nuestro alrededor también. Jenny, tú decías una parte de la oración del Padre Nuestro, y es: hágase tu voluntad. Pasamos desiertos en nuestra vida porque como hombres no queremos muchas veces hacer la voluntad del Señor, queremos lo que nos gusta, lo que nos parece. Entonces, ¿qué hace el Señor? Nos lleva a un desierto, calla hasta que nosotros decidamos, bueno, tengo que hacer la voluntad del Señor. Me cuesta, no va a ser fácil, pero esos silencios, dice que Él quiere hablar con nosotros porque nos ama, nos mima, pero es necesario que aprendamos esa lección importante, y es: hágase tu voluntad. ¿Será fácil? Yo creo que no es fácil. No siempre. Y definitivamente el silencio de Dios, como lo dije anteriormente, es excelente, es positivo. ¿Por qué? Porque trata con nuestro carácter, con nuestra paciencia, con nuestra resistencia, activa la fe, ¿verdad? Aplicándola, no solamente diciéndole yo tengo fe en Dios, porque a veces nos convertimos en que siempre demandamos de Dios todo y queremos que Dios ya nos conteste rápido, y no es así. O sea, Dios demanda también en nosotros. ¿Qué quiere que nosotros hagamos por Él? ¿En qué podemos servirle a Él? ¿Verdad? Y definitivamente en la quietud Dios nos habla. El Espíritu Santo de Dios es tan poderoso que nos habla realmente de quiénes somos delante de Dios y qué es lo que tenemos que hacer para esperarle y cumplir el propósito divino en esta tierra. Ahora escucha, vuelvo a leer. Dice: cuando Dios guarda silencio es porque está trabajando. Puede callar porque Él sabe que si habla no le escucharemos, o porque no es el momento de hablar, o como dice la Biblia, Jehová callará de amor. A veces esperar en Él es una prueba de amor. La novia, la iglesia, debe aprender a confiar totalmente en su novio, que es Jesucristo, porque dice que Él callará de amor. Entonces, su silencio definitivamente es porque nos ama más de lo que nosotros imaginamos. ¿Ustedes recuerdan algún momento en el que Dios guardó silencio en sus vidas e hizo algo sobrenatural? Nadie habla de ciencia sino de experiencia, y cuando yo digo que a mí el Señor me disciplinó para hacerme entender que lo que yo estaba haciendo no era correcto, ese fue un momento donde yo sentí que callaba y desesperadamente yo sentía que había ausencia de su presencia en mi vida, y siempre mi esposo ha estado ahí para que yo le comparta y abrirle mi corazón, y yo le decía, me siento terrible porque no lo siento, no lo escucho, y eso fue algo que impactó mi vida. Cuando yo conocí al Señor, yo comencé a vivir ese mundo sobrenatural del que habla la palabra, en escucharlo, en poder ver visiones, sueños, y era una activación espiritual tremenda, y de repente simplemente eso se apagó. Dios me llevó justamente a esa intimidad para hacerme entender aquello que yo a simple vista no veía, pero que claramente cuando estamos siendo examinados por Él vamos a poder apercibirnos. Entonces entendí y tuve que tomar decisiones que eran importantes. ¿Para qué? Para alinearme a su camino. Y eso resultó en que luego fue así como abrir una olla de presión y darme cuenta que siempre estuvo, que me mantuvo en el hoyo de su mano, pero que no siempre lo que nosotros hacemos, en este caso lo que yo hice, no fue de su agrado. Y tuve que tomar decisiones, entre esas, por ejemplo, salir de mi trabajo y dedicarme a tiempo completo para servirle. Y bueno, muchísimas otras cosas más, pero lo que sí es importante entender es que en esos momentos de silencio, lo que nosotros más tenemos que hacer es buscarlo, meternos ahí, y aunque no hable, aunque no escuchemos, perseverar hasta que Él simplemente nos haga saber lo que está ocurriendo. Así es. Quería contar algo. Yo tuve una experiencia maravillosa cuando yo recién estaba por aceptar al Señor Jesucristo en mi corazón. Mi hermano, pues, Francisco, fue el primero que él aceptó al Señor, y fuimos poco a poco la familia conociendo de Dios, pero no porque él había aceptado al Señor, definitivamente, no, sino porque realmente Dios tenía que obrar en mi vida, y era la última de las hermanas, la única que faltaba de aceptar a Jesucristo. Y yo decía, bueno, yo soy buena persona, no tengo necesidad de cambiarme de religión, ¿no? Entonces yo esperaba justamente ese proceso en mi vida. A veces nosotros queremos que Dios se manifieste de una forma así,
sobrenatural, con un viento recio, ¿verdad? Algo fuerte que te sacuda, pero no, es en la quietud realmente donde escuchamos la voz de Dios. Y cuando estaba en ese proceso de aceptar o no aceptar, me cambio o no me cambio, Dios habló a mi vida y fue en la quietud, en un viento apacible que yo pude escuchar y escuchar la voz de Dios audiblemente que me decía, este es el tiempo, este es el tiempo, te necesito, este es el tiempo de que tú me aceptes en tu corazón. Y es allí realmente donde yo dije, Señor, gracias, porque fue una confirmación más en ese viento apacible, en esa quietud que yo pude derramar mi corazón y decirle, Señor, te acepto como mi único salvador personal. Y pude sentirme libre, porque es una experiencia maravillosa realmente, que nunca lo olvidaré. Bueno, vuelvo a leer. A mí me encanta leer, ¿no? Si Dios guarda silencio, es porque procura que nuestra fe en Él sea mayor, o que tal vez porque quiere enseñarnos a depender más de Él, o porque en su silencio quiere ayudarnos a renunciar a nuestra autosuficiencia. Su silencio no es señal de su ausencia, sino de una labor especial que hace en nuestro corazón. Y gracias al cuidado de Dios, hoy hacemos lo que hacemos. Muy bien. Yo yo estoy siguiendo el ejemplo de Marlene. Yo también tengo dale. algo para leer. Que también encontré, porque uno de verdad cuando busca, ¿no? Cuando buscas, encuentras cosas. Encuentras un montón de Cuando cosas tocas, se te abrirá. que de verdad te edifican y en muchas ocasiones te hacen ver, como decía Marlene, que definitivamente Dios no está ausente. Siempre está ahí. Y que tenemos que tener claro que ese tiempo de silencio es con un propósito. El silencio de Dios es excelente, nos ayuda a refinar nuestro carácter y entender las bendiciones de su voluntad. Resume mucho de lo que hemos dicho aquí. De su voluntad, plan y propósito para nuestras vidas. Su distancia aparente se convertirá en nuestra oportunidad para buscarlo con más intensidad. Si logramos relación estrecha con Dios, llegaremos a tener la mente de Cristo, su amor y su voluntad para nuestra vida. En este punto del camino habremos entender que su silencio tiene como propósito bendecirnos en la intimidad. Y es lo que todos hemos compartido el día de hoy. En realidad, el silencio de Dios es un tiempo para poder tranquilizarnos, dejar a un lado los afanes, dejar a un lado la ansiedad, tomar las cosas con calma y comenzar a hacer todas esas cosas que el Señor ya nos ha enseñado, pero que tenemos que hacerla mucho más. Es estrechar esa relación con Él a través de la oración, a través del ayuno, a través de la alabanza, de la adoración, y poder comenzar a buscarlo en la intimidad. Y en ese tiempo, estamos seguras, lo hemos vivido todas, y seguramente usted también, si no lo ha vivido, lo va a vivir, es algo grande lo que va a hacer el Señor. Realmente Él tiene un propósito y ese milagro, ese Lázaro se va a levantar, esas rejas de las cárceles se van a romper, todas esas cosas que usted está viviendo se rompen automáticamente porque de repente el Señor actúa. No en su tiempo, siempre en el tiempo de Él. Es porque Él es soberano, Jimena, y nosotros tenemos que entender que nosotros sin Él no somos nada, pero Él sigue siendo Dios. Entonces a nosotros nos conviene siempre estar sometidos, sumisos. No podemos contender contra el Dios vivo. Así que este tema yo creo que nos ha animado a todos y cada uno de nosotros a podernos mantener en esa comunión independiente del silencio de Dios, que como hemos visto muchas veces es necesario. Gracias, amigas, por habernos acompañado, por haber compartido este tema tan hermoso con nosotros. Antes de terminar, quería volverles a hacer esa invitación para que nuestros amigos que a lo mejor ya a mitad de camino se unieron a nuestro programa, es bueno que no se pierdan también de esta bendición. Vamos a celebrar las fiestas de Guayaquil, pero con la presencia de nuestro Señor Jesucristo, porque Guayaquil es para Cristo y vamos a tener una cruzada, concierto de evangelismo y adoración a Jesucristo. Levántate y resplandece, porque la gloria del Señor brilla sobre Guayaquil en la avenida 9 de octubre y Lorenzo de Garaycoa es el punto de concentración. El 26 de julio desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Vamos a tener, por supuesto, la Orquesta Sinfónica Cristiana del Ecuador y la presencia del pastor Francisco Loor. No se lo puede perder, ahí está hecha la invitación. Vamos a seguírselo recordando estos días hasta que sea ya la fecha del evento, 26 de julio. Gracias nuevamente por estar con nosotros y disfrutar de este café con Dios, en el que hemos podido entender cuando Dios guarda silencio. Hasta mañana.
Qué rico disfrutar un café con Dios.